Bueno, pues ya estamos en comunicación con nuestro queridísimo doctor de cabecera, Héctor Frisby, para hablar de un tema que hace poco estábamos tratando aquí a nivel, pues digamos, informal, el de, el de los insomnios, estos que nos dan, como dice la canción, de cuando en cuandito, y que, híjole, nos tienen como lechuzas, y que pues pueden atribuirse a muchas cosas más allá de los contextos personales, ¿verdad? Que aquí justamente nos explica el doctor, por ello recurrimos a él. Hemos hablado de otros aspectos justamente de problemas con el sueño, pero específicamente ahora vamos a hablar de qué es lo que viene a causar. Son muchos, pueden ser muchísimos factores, ¿no? Para tener estos trastornos y lo peor, las consecuencias que pueden venir a partir de ello. ¿Cómo estás, mi doc? Qué gusto y gracias, como siempre, por esta valiosísima intervención. ¿Cómo les va? Buenos días a todos, gracias a ustedes. Y sí, lo platicábamos, Jorge, ya habíamos hablado de trastornos del sueño, de uno solo de los trastornos del sueño, que es la apnea del sueño. Habíamos hablado de ese. No habíamos hablado en general del concepto de trastorno del sueño en sí, que es una enfermedad que se clasifica y debe ser estudiada, debe ser visto qué es lo que está causando ese trastorno del sueño. El trastorno del sueño son trastornos mentales, de la dinámica mental, que afectan la manera, la calidad y la cantidad de sueño que tiene una persona. Es decir, afecta qué tanto duerme una persona y qué tan bien duerme. Y ahora que podemos tener mecanismos para medir signos vitales en los pacientes en los estudios del sueño, también afecta la concentración de oxígeno en el paciente. Y cuando un paciente disminuye la concentración de oxígeno cuando está durmiendo en un estudio del sueño, esto puede causar muchos problemas, incluso no tanto de fatiga o de rendimiento en las actividades diarias del individuo, sino también puede causar problemas de salud como hipertensión arterial. Los pacientes que tienen hipertensión arterial se les agrava mucho e incluso son personas que pueden empezar a tener dolores de cabeza crónicos por presión arterial que no se controla, y entonces van al médico y están tomando ya 2, 3, 4, 5 medicamentos, como lo hemos platicado. La historia natural de la hipertensión es que una persona termine tomando 3 o 4 medicamentos después de 30 años de ser hipertenso, y no es porque no funcionen los medicamentos, sino porque el cuerpo se defiende para seguir siendo hipertenso. Entonces, la apnea del sueño, el tener hipoxia durante el sueño, eso hace que el cuerpo identifique que necesita empujar la sangre a una presión más elevada y entonces incrementa la presión. Entonces esto hace peor la enfermedad hipertensiva en pacientes que padecen hipertensión. Entonces es muy importante que una persona que tiene hipertensión se haga como complemento del tratamiento de hipertensión, que se haga un estudio de apnea del sueño, que se haga un estudio del sueño, hay quien se lo hace en su casa y a veces tienes que ir a algún lugar, duermes toda la noche, estás filmado con una cámara y están monitorizando tu presión arterial, están monitorizando cuánto te mueves, están monitorizando la concentración de oxígeno y están monitorizando la velocidad de tu respiración. Entonces, de esta manera pueden diagnosticar si te está afectando este trastorno de sueño. Entonces, por definición, un trastorno de sueño es una enfermedad que provoca cambios en la manera de dormir, en su calidad y en su cantidad. Los trastornos del sueño pueden afectar, como les decía, el estado de salud, pueden afectar también la seguridad cotidiana de una persona, porque afecta funciones tan básicas como caminar o manejar o conducir vehículos. Entonces hay gente que se duerme, incluso en México no sé si sea una rutina, que no lo creo, pero aquí en Estados Unidos hay una licencia que tenemos que firmar en el consultorio, en la clínica, autorizándole a una persona a ser conductor de tráiler, a ser conductor de camión. Es muy raro, es muy, muy raro, es extremadamente raro que haya un accidente de un vehículo, de un autobús o de un tráiler o un transporte de carga en alguna carretera. Es muy difícil que sea porque se quedó dormido el conductor.
Es rarísimo. Y eso es porque ellos tienen que hacerse un estudio del sueño obligatorio cada año. Para poderles dar la licencia de chofer, necesitan hacerse un estudio del sueño. Y si un médico firma un formato de trastorno del sueño, les das permiso, les das la autorización para que ellos manejen, y ellos no hicieron el estudio del sueño, algo pasa, van a venir a buscarte y pierdes no solo la licencia, la libertad, porque si mató gente o hizo algo así, te vas a la cárcel junto con la persona. Entonces es algo muy serio la apnea del sueño. Y la otra esfera que afecta, además de la seguridad y la salud, afecta la calidad de vida, desde luego, de la persona, porque disminuye su rendimiento físico, su rendimiento atlético, y algo que le importa mucho a los hombres, disminuye, pero de manera impresionante, su desempeño sexual. Los pacientes que tienen apnea del sueño y trastornos del sueño, su rendimiento sexual no tiene manera de solucionarlo más que durmiendo. Entonces es muy importante que si tienen apnea del sueño y les preocupa la esfera sexual, pues se dé tratamiento, porque no hay otra manera de tratarlo. Los signos y los síntomas que presenta una persona que tiene trastornos del sueño son personas que se están durmiendo todo el día, que están somnolientos, que su capacidad de concentración y atención es muy baja, son personas que tienen respiración irregular, tienden a respirar de manera muy superficial y muy acelerada, se mueven mucho, son personas que tienen mucha inquietud, no están cómodos en ninguna posición, tienen espasmos musculares, dolores musculares, dolor de cabeza, náusea, vómito, vértigo. También pueden tener periodos de sueño muy cortos durante el día, porque tampoco logran conciliar el sueño. Tienen trastornos de ansiedad, son personas que viven con trastorno de ansiedad, y tienen mucha dificultad para mantenerse despiertos. Para su comprensión, los trastornos del sueño se clasifican por grupos. Se forman 4 grandes grupos de los trastornos del sueño. El primer grupo que se forma es el insomnio, definido así como la falta de sueño. El insomnio es una dificultad para que una persona pueda dormir, así por definición. Es la dificultad para que una persona duerma o para que permanezca dormido, porque hay gente que cae a dormir muy bien, pero a las 2 o 3 horas despierta y ya no puede volver a conciliar el sueño. Esa es una persona que tiene insomnio, es así de simple, es alguien que no puede dormir, no puede iniciar el ciclo del sueño, y cuando duerme, duerme muy poco. Así es como se clasifica el insomnio. El segundo es lo que platicábamos ya, que es la apnea del sueño. Apnea es dejar de respirar. Entonces la apnea del sueño es cuando una persona durmiendo deja de respirar, y esto puede ser por muchas razones, múltiples razones que ya las platicamos en alguna ocasión. Las más frecuentes es exceso de peso, o porque una persona no tiene una buena higiene del sueño, es decir, toma alcohol, fuma, está obeso, come mucho antes de irse a la cama, porque por cuestiones laborales en todo el mundo hay gente que trabaja todo el día, no organiza sus alimentos, y en la noche es cuando llega a la casa, come más y luego se quiere dormir, y eso es fisiológicamente imposible. Entonces, la apnea del sueño es el segundo trastorno, y hay varios tipos de apnea del sueño, ¿no? Hay gente que tiene una apnea del sueño muy profunda, y lo más importante es que durante esta apnea del sueño, cuando la gente deja respirar, acuérdense que la hipoxia es cuando una persona tiene menos del 95% de oxígeno en la sangre, y hay personas que tienen apnea del sueño que llegan a tener números tan bajos como 81%, 80%, 70%. Son prácticamente personas que es como si las estuvieran ahorcando, se están asfixiando esas personas. Wow. Entonces, esas personas necesitan utilizar el sistema que se llama el CPAP, que es la presión positiva continua, que está empujando oxígeno hacia adentro de las vías respiratorias para tratar de incrementar la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, y además se les tiene que dar algún tipo de medicamento para ayudarles a mantenerse dormidos. La gente que necesita utilizar las máscaras de presión continua de oxígeno, habitualmente les cuesta mucho trabajo acostumbrarse, y se les tiene que dar pastillas para que puedan dormir, pero es muy importante tratar la apnea del sueño. El tercer tipo de
trastorno del sueño se llama el síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas son personas que cuando están tratando de dormir, están moviendo mucho las piernas y como que patean, como que las avientan, como que tienen la necesidad de estar moviendo las piernas, y esto lo hacen de manera inconsciente. La gente no se da cuenta de que lo está haciendo, porque si ustedes han tenido la oportunidad de estar cerca o dormir con alguien que tiene síndrome de las piernas inquietas, se van a dar cuenta que cuando la persona ya está entrando en un estado de sueño, que está adormilado, empieza a mover las piernas. Dices, ¿qué te pasa? ¿Te duelen las piernas? ¿De qué me estás hablando? Yo no estoy moviendo las piernas. La gente no está consciente de esos movimientos involuntarios de las piernas. Entonces, el síndrome de las piernas inquietas casi siempre coexiste con un problema de apnea del sueño. Y la gente que tiene el síndrome de las piernas inquietas no tiene muchas veces problemas para conciliar el sueño, no tienen problemas de insomnio, pero sí tienen apnea y tienen síndrome de las piernas inquietas. Incluso esta combinación se llama la enfermedad de Willis-Ekbom, tiene un nombre, así se llama, y es porque la gente no puede respirar durante la noche y entonces empieza a moverse. Obviamente, cuando la gente empieza a tener una hipoxia, empieza a tener cifras muy disminuidas de oxígeno, empiezan a mover las piernas más y empiezan a estar más inquietos, porque pues es como si los estuvieran asfixiando, y entonces tratan de moverse para obtener aire, pero no lo logran. Entonces gente que tiene que despertar y prácticamente tomar una bocanada de aire muy sonora, que habitualmente la gente que duerme con ellos, si es que duermen acompañadas estas personas, pues los despierta y piensan que se están asfixiando, y la respuesta es sí, pero se están asfixiando porque tienen apnea del sueño. Y esto es necesariamente, tiene que tratar con la presión positiva continua de oxígeno, con las máscaras estas que se utilizan. La cuarta forma de los trastornos del sueño es una enfermedad que ya tiene un componente neurológico y neurobioquímico mucho más profundo, que incluso hay teorías que sustentan que hay incluso un cambio anatómico en el cerebro que se llama la narcolepsia. La narcolepsia es caer dormido súbitamente realizando cualquier actividad, y entonces las personas tienen una somnolencia extrema, y de repente estás hablando con ellos y se caen dormidos. Y es gente que se puede caer dormida mientras está caminando, mientras está manejando, pero es súbitamente, es como literalmente como si les bajaran el switch, como si les bajaran el interruptor de la luz, y ¡pum!, se caen dormidos. Y son periodos habitualmente muy breves, y son personas que con frecuencia, cuando tienen los episodios de narcolepsia, son personas que se lastiman, porque pues si están parados, pues se caen y se lastiman. Si van conduciendo un vehículo, pues mucho más. Y por ejemplo, lo que les platicaba aquí en Estados Unidos, si una persona está diagnosticada con narcolepsia, como es incompatible para realizar la mayoría de las actividades laborales, es una enfermedad incapacitante, y entonces el paciente se le declara una incapacidad para trabajar. Entonces recibe ayuda del Estado, porque es gente que pues prácticamente no puede realizar ninguna actividad, ¿no? Porque está realizando cualquier actividad, y depende de qué tan seria sea su narcolepsia, es lo que tan frecuente se va a dormir, ¿no? Hay gente que tiene narcolepsia de 12, 15 episodios al día, hay gente que tiene narcolepsia de 2 episodios por semana. Entonces depende de cada persona qué tan frecuente está teniendo los efectos de la narcolepsia, pero sí es una enfermedad que afortunadamente es muy rara, pero es el último trastorno del sueño, es el cuarto trastorno del sueño. Como les decía, los trastornos del sueño, estos son los síntomas que tienen, lo que ya platicamos: la fatiga, el cansancio, la dificultad para dormir, tener depresión, tener ansiedad, tener trastornos emocionales, estar con fatiga crónica. Y son personas que se enferman, tienen enfermedades cardiovasculares con mayor frecuencia. El diagnóstico se hace con un estudio del sueño, tienen que ir a un especialista. En México son habitualmente internistas que hacen la subespecialidad en trastornos del sueño, y neumólogos también que hacen la subespecialidad en trastornos del sueño. Y el tratamiento pues es habitualmente pues darles algo que les regule el ciclo de sueño en los dos componentes del sueño,
la cantidad de sueño y la calidad del sueño de las personas. Y algo que platicábamos ahorita antes de cámara, a veces lo que es muy disruptivo en sociedades como México, como en la sociedad mexicana, que acostumbran todavía que los adultos mayores viven con la familia, es que los adultos mayores tienen una necesidad muy disminuida de dormir. Quieren que el abuelito se duerma 8 o 10 horas y no, una persona mayor duerme bastante menos y eso es muy disruptivo para la familia y incluso es una señal de alarma. Cuando un adulto mayor, cuando una abuelita o un abuelito están durmiendo mucho, es muy probable que tengan o un empeoramiento de enfermedades crónicas o tengan una depresión severa. Entonces no es común que los adultos mayores duerman mucho. Cuando un adulto mayor está durmiendo mucho hay que prestarle atención porque su salud se está deteriorando o puede estar deprimido. Así es, doctor. Decíamos, pueden ser muchos factores que de repente nos afecten en este ritmo, digamos, que tenemos del sueño, además de los factores preocupaciones o estrés a nivel contexto personal. Pues me decías, también vienen estos cambios a veces con la edad, ¿no? Con la edad justamente de ir requiriendo menos sueño. Hay quienes pues toda la vida nos hemos madrugado, ¿no? Por cuestiones el trabajo y nos vamos acostumbrando a dormir pues menos de lo que son las 8 horas recomendadas, ¿no? Generalmente, que esto dicen, influye en no completar esto del llamado círculo circadiano, doctor. ¿Qué tanto hay? Porque hay muchas ideas de cuánto es lo que necesita realmente un adulto, digamos, en una vida, en una edad mediana, de sueño, cuánto necesita, o también en un estándar, porque entiendo pues también las individualidades en este tema, ¿no? Pero ¿cuál es el estándar, digamos, para que una persona recupere fuerzas y complete los procesos fisiológicos del sueño, doctor? Es variado, Jorge, es variado el ciclo del sueño. Sí, nosotros medimos la efectividad del ciclo de sueño en una persona porque logra descansar y al día siguiente se siente fresco, se siente revitalizado, se siente con energía. Nosotros así cuantificamos si una persona está durmiendo lo suficiente, porque hay gente que duerme 10, 12, 14 horas en la noche y solo así se siente bien, y si los despiertan antes hasta de mal humor se ponen. Sí, sí. Todo el mundo. Sí, lo creo. Y algunas personas pues tienen la necesidad de dormir muy poco. Hay gente que tiene la mente muy inquieta o incluso puede ser algo transitorio, así como lo escribía aquí, creo que Socorro lo escribía, que cuando tenía preocupaciones muy importantes no lograba dormir. Es por eso que se recomienda esto que alguna vez les platiqué cuando hablamos de apnea del sueño. Les recomendé la higiene del sueño. Hagan Google, búsquenlo, está en internet, es muy fácil encontrarlo. La higiene del sueño. ¿Cuáles son las conductas que una persona debe tener un poco antes de ir a dormir? Y entonces tiene que evitar algunas cosas como fumar, tomar alcohol, comer copiosamente, ver pantallas. Por ejemplo, ahora está la costumbre de que la persona se va a la cama con el teléfono, con la tableta. Es mucho más saludable irse a la cama con un libro o con algo que leer así, que utilizar algo que tenga una fuente luminosa, porque eso mantiene activado el cerebro y no permite que la persona duerma. Y sí, cuando se tienen preocupaciones económicas, cuando se tiene una angustia de manera muy personal, sí, eso es difícil, dificulta que la gente se pueda dormir, pero eso no es un trastorno del sueño. Ahí el no dormir es un síntoma de un trastorno de ansiedad. Es diferente. Ahí no es un trastorno del sueño lo que tiene la persona. Lo que tiene es que tiene un trastorno de ansiedad por un problema transitorio o permanente o de larga duración que hay que tratar de manera apropiada, y entonces el síntoma de no dormir se va a quitar. Es como una persona que tiene mucha angustia y como tiene mucha angustia no come o come de más, pues no hay que tratarlo por anorexia o bulimia. Lo que hay que hacer es que hay que tratarle la ansiedad. Entonces,
Mira, aquí por ejemplo, Ivancho está poniendo algo que es bien interesante. Cuando por necesidad fisiológica debes despertarte varias veces para ir al baño y así se interrumpe el ciclo de sueño. Es por eso, Ivancho, que les recomendaba que leyeran La higiene del sueño. No es recomendable tomar líquidos después de las 6 de la tarde y mucho menos bebidas que tengan cafeína. Hay personas que tienen la costumbre de tomarse un té antes de ir a dormir. El problema es que el té tiene altas cantidades de cafeína. Acuérdense que ya lo hemos platicado esto, por alguna idea social las personas piensan que es mucho más saludable tomar té que tomar café, que por la cafeína. Y una taza de café y una taza de té tienen 80 miligramos de cafeína, ambas. Claro, entonces, eso es parte de la higiene del sueño. Y es muy diurético, doctor. Exactamente, entonces es muy importante que la gente entienda esto porque eso es parte de la higiene del sueño. Prácticamente después de las 6 de la tarde no es recomendable tomar líquidos más que para tomar algún medicamento. Entonces no es un trastorno de sueño, eso es una mala higiene del sueño, porque si hay gente que tiene la costumbre de tomarse un té o de tomarse un vaso con agua porque les preocupa porque en la mañana amanecen con la boca seca. Cuando una persona amanece con la boca seca en las mañanas y le duele la garganta, siente que se le seca la garganta en las mañanas y por eso es que quieren tomar mucha agua antes de ir a la cama, lo más probable es que tengan apnea del sueño y están respirando por la boca y por eso les duele la laringe cuando despiertan, porque tienen apnea del sueño. Así es, doctor, sí, muchas costumbres que además con los años probablemente tenemos que ir adecuando, ¿no? Ir cambiando costumbres que probablemente antes no nos afectaban y comienzan con la edad a afectarnos, ¿no? El caso, por ejemplo, de personas que tomamos café, como dices, y que a mí, por ejemplo, el café o la cafeína nunca me ha quitado eso y nunca me ha afectado, siento, ¿no? Pero ahora en el contexto, con la edad y los contextos cambiantes, probablemente pues sí, he tenido que prescindir del café mientras escribo, por ejemplo, mis guiones y eso, porque estaba notando que pues parece ser que ahora ya las cosas son distintas, ¿no? Ahora parece que sí me quita el sueño, además de los problemas habituales, ¿no? Entonces tal vez ir adecuando el tema de los hábitos, como tú dices, que tenemos antes de irnos a dormir, porque es lo que nos puede estarnos afectando. Definitivamente, pues el recurrir a medicamentos o tranquilizantes o demás, pues no es una opción saludable, ¿no, doctor? Si se autoprescriben, no. Hay opciones para conciliar el sueño y a veces son disrupciones temporales del ciclo sueño-vigilia que habitualmente se acompañan de trastornos de la melatonina. Entonces, medicamentos tan sencillos como melatonina pueden ayudar a la persona a conciliar el sueño. Y pues sí veía aquí que nos escribía, por ejemplo, a Víctor Hugo, escribe que a él no le afecta tomar café antes de acostarse. Sí, hay gente que no le afecta el sueño, que realmente duermen muy profundo. Sin embargo, el tomar bebidas con cafeína antes de dormir, eso hace que tengan pensamientos, sueños mucho más activos, más relacionados con una actividad mental acelerada, pueden tener mucho mayor movimiento durante el periodo del sueño e incrementa el riesgo de tener apnea del sueño. Entonces, sí, probablemente no les cueste trabajo conciliar el sueño, pero su calidad de sueño no es tan buena. Ivancho dice que si es leche, que si no es agua, pues la leche también contiene líquidos, es por eso que no se recomienda ningún líquido después de las 6 de la tarde, porque de esa manera se puede afectar un poco la manera en la que se duerme, ¿no? Y sí, dice Víctor, que ya dimos el viejazo. Sí, Víctor Hugo, con la edad dejamos de dormirnos, eso lo platicábamos antes de entrar en la cámara. Desde luego yo soy mayor que Jorge es un muchachón, pero sí, no, y además yo siempre he dormido muy poco. Habitualmente yo me duermo a las 12, la 1 y a las 4:30 ya estoy despierto. Entonces, pero eso ha sido así toda mi vida. Entonces, por ahí andamos, Doc. Ahí nos vamos. Entonces, y digo, yo no me siento cansado, no me siento fatigado. Antes, cuando vivía en México, eso es algo que extraño mucho en México, tenía la costumbre de hacer siesta a mediodía entre el hospital y el consultorio,
Sí. Como vivía muy cerca, vivía en León, Guanajuato, pues me daba la oportunidad de ir a la casa, comer, tomarme una siesta de 30, 40 minutos y después irme a trabajar en la tarde. Entonces, Es una sana costumbre que se practicaba mucho, ¿no, doctor? Hace varias generaciones y que desafortunadamente pues perdimos por los tiempos modernos, pero realmente pues era lo recomendable, ¿no? Una siesta y decir siesta pues sí es y unos médicamente está minutos, ¿no? recomendable, médicamente Ajá. hay muchísimos artículos al respecto. Tú partes el día en 2 fracciones y la calidad y el patrón de sueño que tú tienes en una siesta es diferente al patrón de sueño que tú tienes durante la noche, porque el patrón de sueño que tú tienes durante la noche está relacionado con la actividad de melatonina y el patrón de sueño que tienes en la mediodía no está relacionado con melatonina, es simplemente un estado de relajación profunda que logras conciliar y es una capacidad que algunas personas, yo tenía, no sé si la tenga ahorita, no sé si pueda, pero yo tenía antes esa capacidad. Está diciendo aquí Francisco Hurtado que no hay nada como el amor antes de dormir. Bueno, el amor es bueno todo el tiempo, pero yo supongo que te refieres a la actividad sexual. La actividad sexual es una actividad muy relajante y el problema está en que muchas veces esta actividad romántica y sexual con un orgasmo o con varios, dependiendo de qué tan exigente, demandante y capaz seas, esto se acompaña de ingerir bebidas alcohólicas, de otro tipo de cuestiones, y entonces eso sí te puede obstruir el sueño. Pero sí, la actividad sexual es muy satisfactoria. Hay algunos que lo definen como algo que les ayuda a dormir, hay quien no, pero más bien pues, tiene que ver con quién estás durmiendo, ¿no? Si la persona con la que estás es alguien con quien te sientes en paz, a gusto y quieres, pues pues sí, pero si no, después de tener una relación sexual te tienes que vestir, irte a tu casa con tu esposa o tu esposo, pues, entonces ya no es tan sencillo dormir, ¿no? Depende de Pero la tampoco se trata de quedar como el perico, ¿no? Dormirse a la mitad. Entonces, pues depende. Entonces, la actividad sexual no es realmente algo que marque un patrón de sueño, pero bueno, pues sí, de que se disfruta, se disfruta. Eso es inimaginable. No, sí, sí, sí ayuda. Sí ayuda, sí ayuda. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero bueno, sí es de cada quien. Ojalá pudiera, ya quien me diga que lo practica a diario antes de dormir, pues no le voy a creer, ¿verdad? Pero dependiendo de pues ahora sí como dices, de las capacidades, el tiempo y la situación de cada quien, pues sí sería una muy buena medicina o solo también Te quedaste congelado. Te quedaste congelado, Jorge. tipo de relajación, ¿no, doctor? No, te quedaste congelado, se te fue la señal un momento, no escuché la pregunta, No, Jorge. decía, o a menos que también se trate de la autocomplacencia, pues también relaja, ¿no? También puede La ayudar. masturbación. Sí, una persona que tiene la necesidad, y está más descrito en hombres. No he visto artículos médicos respecto a las mujeres, pero si un hombre tiene en algún momento el impulso sexual y no puede tener una pareja, la masturbación es recomendada porque la ansiedad y la excitación sexual sí puede causar un trastorno de ansiedad e insomnio en los hombres principalmente. Entonces, porque acuérdense que el impulso sexual en el hombre está vinculado con los niveles de testosterona, y si un hombre tiene elevados los niveles de testosterona, esto causa mucho mayor ansiedad, inquietud, y entonces la persona no puede dormir. Entonces, es por eso que, por ejemplo, a muchos hombres los excita la violencia en sus relaciones sexuales, y es por los elevados niveles de testosterona. Y ahora, como está de moda, hay una campaña internacional de los promotores del tráfico sexual a través de la pornografía. Hay una epidemia de pornografía. Ustedes se meten a cualquier red social y les van a estar llegando mensajes de pornografía todo el tiempo, porque es una campaña mundial. Eso ya lo identificaron aquí en Estados Unidos, el FBI ya lo identificó. Es una campaña internacional de las personas que se dedican al tráfico sexual, y están haciendo esa, la campaña de pornografía, y es por eso que están promoviendo prácticas sexuales muy innovadoras y están promocionando mucho la pornografía. La pornografía no es la promoción del cuerpo, ni la pornografía es proyectar imágenes de contenido sexual
que tienen la finalidad de excitar sexualmente a una persona. Esa es la pornografía. Entonces, porque digo, no es lo mismo ir a ver unas esculturas desnudas de Auguste Rodin al Museo Metropolitano de Nueva York que ver escenas que tienen la finalidad de excitarte, claro, para que tú consumas productos de sexualidad. Entonces, sí, la sexualidad es todo un tema, es muy interesante y hay que habitualmente analizarlo sin dogmas, sin ideas. Desde luego la religión hay que ponerlo en el cajón de hasta abajo y cerrarlo, pero sí es muy importante que la conducta sexual no entre en el terreno de lo que se llaman las parafilias. Entonces es muy importante. Pues ahí está, doctor, ¿no? Pues ahora sí que desde luego tratamos los temas desde esa óptica, aunque eventualmente podamos bromear un poco al respecto, pero sí, no hay como lo natural, ¿no? Justamente para conciliar el sueño y sobre todo, pues también, ya si hablamos un poco del tema filosófico, pues tener la conciencia, ¿no? Tranquila para poder dormir bien, independientemente pero pues a veces las de los preocupaciones problemas que afecten, ¿no? Sí. Las preocupaciones económicas, las preocupaciones de la dinámica de pareja, vivir en pareja no es algo muy sencillo. Y yo siempre he pensado que los problemas de dinero se resuelven con dinero y los problemas de amor se resuelven con amor y esas resoluciones son insustituibles, ¿no? Tú no puedes resolver un problema de amor con dinero y no puedes resolver un problema de dinero con amor. Entonces, ese tipo de preocupaciones pues tienen que ser resueltas y pues sí es difícil, ¿no? Es difícil, yo lo entiendo, y eso sí causa mucha angustia, pero pues bueno, hay que tratar de empezarse a tomar pastillitas de valemadrina, ¿no? Entonces, porque pues, sí, como decía el filósofo aquel, si me preocupo, mis problemas no se van a resolver. Entonces, si se van a resolver, ¿para qué me preocupo? Y si no se van a resolver, pues ¿para qué me preocupo? ¿No? Entonces, eso. Hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Y no andarse preocupando. Así es, doctor. Desde luego que sí. Esa es una de las mejores recetas que viniendo de un profesional como tú, pues claro que valen su peso en oro, mi querido doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por estas contribuciones tan valiosas. Con respecto al ejercicio, te iba a decir también, ¿es recomendable algo de ejercicio antes de dormir? El ejercicio aeróbico no es recomendable antes del sueño, igual que los líquidos, porque incrementan los niveles de endorfinas. Está. Los niveles de endorfinas se aceleran. Ajá. Exactamente, entonces la verdad es que lo mejor es el ejercicio matutino. Lo mejor es despertarse temprano y hacer ejercicio para que al final del día estés fatigado, pero no es recomendable correr. ¿Y a media tarde, doctor, digamos? Sí, claro, a media tarde. Sí. Antes de las 6, 7 de la tarde es muy útil, para finalidades del sueño realizar ejercicio aeróbico. Es muy, muy bueno. Perfecto. Sí, porque hay personas que, digamos, terminan la jornada laboral, a veces un poquito más tarde, digamos 7, 8 de la noche, se van al gimnasio y entonces pues llegan, como tú dices, pues acelerados, ¿no? Llegan bien speed a casa y pues no concilian el sueño fácilmente por lo mismo, ¿no? Así es, y luego si son hombres van a estar muy excitados y van a molestar a su pareja y su pareja va a estar cansada queriendo dormir como mandan los cánones fisiológicos. Claro. Y estos van a estar muy latosos. Entonces. Así es. Entonces mejor en la mañana, ¿no? Correr o hacer ejercicio, pesas, lo que sea. Caminar mucho. Y además estaba viendo unas imágenes, no sé qué tan cierto sea, porque ya ve que, bueno, pues a veces la gente publica imágenes dependiendo de sus afinidades ahí en las redes sociales, pero hay muchas ciclovías ya en México, ¿no? Ya la posibilidad de andar en bicicleta es mucho más, está más difundida, ¿no? Está difícil ahora con las lluvias ahí en México, pero creo que hay muchas ciclovías, ¿no? Ahí en México. Sí, así es, bastantes. Eso les ayuda. Ojalá la gente se eduque y no haya tantos atropellados. Yo me acuerdo cuando yo salí a andar en bicicleta ahí en León, Guanajuato, eras un blanco de botellas y te aventaban el coche. Desafortunadamente en algunas partes pues sigue siendo esa la situación, pero bueno, también están las bicis fijas, ¿no? Sí, claro. Sí, aquí en la casa o en los gimnasios, ¿no? Si es que les gusta ir a convivir
Nada más que si van a hacer ejercicio, no estén texteando ni estén leyendo, dedíquense a hacer ejercicio, porque yo atiendo un gimnasio, voy a un gimnasio y sí veo que mucha gente pues va a hacer vida social y va a estar hablando y nomás va a decir, no, estoy en el gym y a tomarse fotos y esas cosas. Entonces, al gimnasio vas a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, claro. Pues ahí está, doctor, recomendaciones valiosísimas, como siempre, que hay que seguir y poner en práctica, y pues sí, pues si algo nos está por ahí afectando, pues ajustarnos a las realidades y las preocupaciones, pues también dejarlas a un lado, que de una manera, mientras sigamos aquí, pues o se resuelven o no, pero pues que eso no nos impida el descanso para justamente tener fuerzas y enfrentar esas dificultades, ¿no, mi doc? así es, así Te es. Así mandamos un abrazo, querido doctor. Igualmente, que tengan un buen fin de semana. Gracias, mi doc. ¿Cómo anda? Ahora ya estás con calorcito otra vez, ¿verdad? Dices. Sí, caray, sí, por eso ando así con camiseta, sí, con la camiseta me pongo nada más una bata encima y está haciendo mucho calor. Ayer hubo 98 grados, que son como 37 grados centígrados. Nada más. Es loco el clima aquí el clima es loco, es como clima adolescente. Qué barbaridad, doctor. Lo bueno es que no te quita el sueño. Imagínate, es algo que no puedo controlar, ¿para qué me angustia? Muy bien, mi doctor, te mandamos un abrazo y como siempre, nuestro agradecimiento por tan valiosísima información y esa receta que hay que seguir. Gracias, mi doc. Gracias. Un abrazo. Hacemos un corte, queridos amigos, y continuamos aquí en Disyuntiva.